Ya está. Ahora lo que no veo es mi... Ya. Bueno, jóvenes, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Buenas doctor. noches, doctor. Bien, Buenas noches, yo doctor. soy, para los que no me conocen, soy el doctor Javier Aguilar. Voy a ser docente de fisiopatología durante toda esta gestión para ustedes. En la primera parte, estas dos semanas que vienen, vamos a abordar con el tema de insuficiencia renal, tanto la aguda como la crónica. Yo estoy grabando la clase y luego la voy a poner en Telegram, la clase. Entonces ustedes van a tener acceso a la clase grabada. Y también al finalizar la clase les voy a enviar un práctico que tienen que ir haciéndolo. ¿Cuál es la idea del práctico? Que refuercen el conocimiento en base al tema que les he dado. Tienen el libro de Uribe, tienen el libro de Fundamentos de Fisiopatología de Port, tienen Port también, perdón, tienen Ganum de Fisiopatología. Hay un libro que lo manejo bastante, que es de Mediterráneo, de la doctora Kuzman. Este es un libro hecho en Chile, muy bueno. Entonces, vamos a trabajar con estos libros o pueden también acudir a libros del digital, pueden usar también el chat GPT, pero, otra inteligencia artificial, pero siempre con la idea de que la inteligencia artificial nos orienta rápidamente, pero es importante que vean el libro que se pasó porque hay cosas que están todavía, como no tienen todos los permisos de estas empresas de inteligencia artificial, están limitados en cuanto a bibliografía. Bien, eh, entonces vamos a arrancar con la primera parte. El tema es insuficiencia renal aguda. Ustedes están viendo ahí, a ver, eso. Entonces, acá. Entonces vean ustedes, acá tengo primero la definición de lo que vendría a ser una insuficiencia renal. Tengo acá, ¿me ven esta pantallita donde dice F fisiopato? No logro sacarlo a ver, ahí, ya lo saqué. Vean acá, criterios diagnósticos de insuficiencia renal aguda. Eh, un incremento en la creatinina, vean acá, mayor a lo que vendría 0,3 miligramos. Es decir, mi creatinina normal es 0,2, 0,8, 1,2. Y si yo modifico, yo manejaba 1 de creatinina y el paciente tiene 1,2, 1,3, perdón, ya estamos en insuficiencia renal aguda. O que haya aumentado más del 150 o 200% en las 48 horas. Ejemplo, yo hoy día tenía 1 miligramo, el 100% son 2, ¿no ve? 2,5 sería no, 1,5 sería el 150 de uno y 2 sería el 200%. Entonces, tenemos que usar este tipo de clasificación porque yo he visto pacientes con 1,5 y a nosotros no se nos ocurre pensar que eso puede ser una insuficiencia renal aguda. Ahora, ¿qué es lo que veo? Esto es lo que yo veo permanente. Le colocamos una sonda Foley y recolectamos orina. Normalmente, todos nosotros orinamos 1 ml por kilo peso por hora. O sea, yo por hora orino 60 ml. Entonces, si yo veo que en vez de estar orinando, digamos, 60 ml por hora, tengo una diuresis de 30, es decir, 0,5 ml por kilogramo hora, este paciente también ya está con insuficiencia renal. Ahora, ¿qué patologías son las que tenemos que estar nosotros atentos? Por ejemplo, un paciente que tiene un accidente de tránsito, tiene un sangrado en la pelvis, es un paciente con pancreatitis, tiene mucho líquido acumulado en el tercer espacio,
un paciente con diarrea intensa, un paciente con vómitos. Todos estos pacientes en común que tienen una disminución de volumen. Entonces, esta disminución de volumen hace de que el riñoncito no, que la presión arterial caiga y que el riñón no le llegue una cantidad adecuada de sangre. Y esa cantidad adecuada de sangre en el riñón, sabemos de que son 600 ml de plasma que pasan por minuto. Entonces, si nosotros reducimos el gasto cardíaco, ya no van a llegar a 600, le van a llegar, digamos, 300. Y esa disminución del gasto cardíaco va a incidir en la perfusión renal. Entonces, incide en forma directa. Cae el gasto cardíaco, cae la perfusión renal, baja la presión dentro del glomérulo y ahí estamos activando los mecanismos frente a este hecho, a esta hipovolemia. Y si no se logra compensar con estos mecanismos, ya vamos a tener una subida de 0,3, una subida o del 150, o si estaba con sonda Foley, vamos a ver cómo disminuye el flujo urinario por hora. Entonces, aquí tengo ahora un concepto que está copiado del libro de Uribe. En la fase de vasoconstricción existe una disminución del 50% del gasto cardíaco sanguíneo y un aumento de las resistencias vasculares renales. Si el gasto se restaura, inmediatamente no ocurrirá descenso del filtrado glomerular. O sea, el filtrado glomerular, como un recordatorio, es 125 ml por minuto. Pero si persiste, se produce un desequilibrio y un daño a las células tubulares y endoteliales que pueden conducir a la apoptosis y necrosis con la consecuencia funcional con consecuencias funcionales y sistémicas que analizaré. Recordar que tenemos nosotros una zona medular externa en situación límite de disponibilidad de oxígeno, permanece hipóxica aún después de restaurar flujo sanguíneo tras un periodo de isquemia, en tanto que la corteza y la papila se han recuperado. El flujo sanguíneo de la médula externa se reduce desproporcionalmente en relación a la perfusión renal global. Las células endoteliales determinan el tono vascular y la función leucocitaria, y las respuestas del músculo liso vascular, el endotelio lesionado y las pequeñas arteriolas posisquémicas se vasocontraen más que los vasos normales en respuesta al aumento tisular de endotelina 1, angiotensina 2, tromboxano 2, prostaglandina H2, leucotrienos y adenosina. Si nosotros entendiéramos esto al pie de la letra, todo lo que yo acabo de leer, prácticamente ya ustedes sabrían, tendrían la fisiopatología de la insuficiencia renal. Entonces, aquí vale la pena usar esta diapo. Entonces, yo aquí le voy a hacer un control C, la voy a subir, un control X le vamos a hacer, un control X y la voy a subir aquí arriba. Bien, entonces ya tengo esto. A ver, mm, ya. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. ¿Dónde está? Algunas cosas que vamos a ir remarcando. Aquí tenemos nosotros nuestro riñón. Bien. Este riñón, como acabamos de leer, lo vamos a dividir en dos partes. Esta parte de aquí, todo esto que está de azul, vamos a recordar que se llama corteza. Y todo esto que está de color rosadito, bonito, va a ser la médula. Entonces, prácticamente, si nosotros reducimos el gasto cardíaco, reduzco el flujo sanguíneo renal y el que va a sufrir las consecuencias
de estos cambios que acabamos de ver van a ser prácticamente toda la región de la médula. ¿Por qué? Porque la médula, vean ustedes, esta es la arteria renal, aquí se dividen en pequeñas arteriolas, y aquí vean ustedes hacia la pelvis renal, tenemos unos pequeños vasitos. Entonces, quisiera que nos concentremos en estos vasos que ahora van a estar con estoy hablando de insuficiencia renal crónica, voy a poner la palabra Q para decir flujo, que están con una disminución de flujo. Entonces, ¿por qué hay una disminución de flujo? Porque el gasto cardíaco acá ha disminuido. ¿Y cuál fue la causa de la disminución del gasto cardíaco? Fue la hipovolemia. Entonces, yo tengo acá una hipovolemia, esto lleva a menor retorno venoso, gasto cardíaco bajo. Recuerden que el gasto cardíaco era de 5 litros por minuto y esto reduce la perfusión, la llegada de sangre hacia el riñón. ¿Cuánto es como recordatorio, cuánto es mi perfusión a nivel renal? La perfusión a nivel renal va a ser de 1.200 ml. Entonces, cuando nosotros estábamos viendo el tema de fisiología, veíamos que de este gasto cardíaco, que son 5 litros por minuto, tenemos el 21% que le va a llegar al riñón. Y ese 21% corresponde a 1.200 ml aproximadamente. Bien, entramos ahora ya en fisiopatología. El paciente tiene diarrea, el paciente tiene vómito, el paciente tiene una hemorragia digestiva alta, el paciente tiene una hemorragia digestiva baja, el paciente tiene fractura de pelvis, el paciente eh, hace de que todas estas pérdidas van a reducir el retorno venoso, consecuentemente el gasto cardíaco y consecuentemente, si el gasto cardíaco ahora es, digamos, de 3,5 litros y al 21%, pues no va a ser 1.200. ¿Cuál es el mensaje que quiero que se lleve? Que los capilares y las pequeñas arteriolas de la médula renal no tienen una capacidad adaptativa tan rápida. Entonces, esta hipoperfusión de la médula renal va a llevar a una insuficiencia renal aguda. Cuando yo digo la palabra hipoperfusión de las arteriolas y de los capilares de la médula, les estoy diciendo también estoy mencionando el concepto de que toda hipoperfusión va a reducir con una disminución de flujo a este nivel y ahora ya van a entender, ahorita van a ver en el concepto teórico que también lo hemos leído, este paciente va a tener una isquemia de los vasos sanguíneos. Ahora, si yo tengo acá una disminución de los vasos sanguíneos, automáticamente, ¿yo qué voy a tener? Esto me va a llevar a una reducción de la oxigenación a nivel de la médula renal. Entonces, tengo, resumen, hipovolemia, gasto cardíaco bajo, disminución de flujo, isquemia, y ahora van a ver ustedes en el texto, aparece el concepto hipoxemia, consecuencia de esta hipovolemia. Y ahora, si nosotros retrocedemos hacia atrás y revisamos otra vez ese marco teórico, acá, miren lo que dice. Dice así. A ver, en la fase la primera parte de digamos, de la vasoconstricción, perdón, de la insuficiencia renal aguda, es esta fase de vasoconstricción. Existe una disminución del 50% del gasto sanguíneo, o sea, 5 litros, ahora están 2,5, yo les dije 3,5, sería 2,5, y un aumento en las resistencias vasculares renales. Este término, un aumento en las resistencias vasculares renales, también quisiera que se vayan familiarizando.
Entonces, disminución en las resistencias vasculares renales, acá, la disminución de las resistencias vasculares renales. No, no es disminución, es aumento, aumento. Desde ahora, tal vez sea la última vez que mencionemos la palabra aumento de las resistencias vasculares. A partir de acá, yo voy a referirme con el concepto vasoconstricción. Bien, entonces, causa-efecto. Tengo hipovolemia, que es caída del gasto cardíaco del 50%, disminución de flujo. Esta disminución de flujo, esta hipoxia, tiene que ser, digamos, compensada. Pero es tan fuerte esta hipovolemia que aquí, esta hipovolemia, miren ustedes, está llevando a lo siguiente. Esta hipovolemia está activando un mecanismo que es el aumento de las resistencias vasculares renales, es decir, vasoconstricción. Y miren lo que también dice acá. Si el gasto sanguíneo se restaura inmediatamente, no ocurrirá descenso del filtrado glomerular. Sí. Pero si persiste, se produce un desequilibrio mencionado y un daño en las células tubulares y endoteliales que pueden conducir a apoptosis y necrosis. Entonces, ahora ya nosotros acá, bueno, entonces aquí nosotros, aquí tenemos ahora nosotros lo siguiente. Se me ha colgado mi... Quiero poner formas. ¿Alguien me ayuda? Mm, Estamos muteados, creo. ¿Alguien me ayuda a salir de esto? Estoy como... Tal vez sea porque está seleccionada la imagen. ¿Perdón? Tal vez sea porque está seleccionada la imagen del riñón. Pero en realidad estoy ahorita con ya ni dibujo siquiera. Pero ¿cómo hago para deseleccionarla? Puede apretar en cualquier parte de la pantalla, así se puede seleccionar la imagen. Ya está. Ahí. A ver, ahora intente de nuevo en insertar. Ah, verdad, verdad. Ahora Ujú. sí, tienes usted razón. Pero yo ya no quiero pasar a diseño, no a insertar. Insert. Acá. Aquí vamos a insertar formas. Eso. Ya, perfecto. Entonces, aquí teníamos nosotros, habíamos dicho de que existe una vasoconstricción importante, pero si se restauraba el flujo, no existe ese tal daño y no pasó aquí nada. Entonces, acá lo que quiero ya que vayan familiarizándose
Dice, si persiste la vasoconstricción, hay un daño de las células tubulares y endoteliales que pueden conducir a apoptosis y necrosis. Entonces, eso es lo que quería que ya empecemos a ver. Entonces, aquí yo tengo ahora lo que vendría a ser arteriola aferente. Aquí tengo el glomérulo. Aquí tengo de nuevo. Entonces, aquí tengo arteriola aferente, el glomérulo, que está acá, y aquí tendría la arteriola eferente. Y aquí tengo ahora túbulo. Tengo ahora túbulo contorneado proximal, asa de Henle, así. Y acá tendríamos el distal, túbulo distal y el túbulo colector, ¿verdad? Bien, entonces trabajemos con esto. El hecho de que haya vasoconstricción me está diciendo que vamos a tener acá lesión de estas células endoteliales. Vamos a tener acá un problema de células endoteliales y el hecho de decir tubulares, estas células tubulares quiero que se vayan familiarizando. Entonces, nosotros mencionamos dos palabras acá en la parte anterior. Yo había dicho acá, entonces tendríamos hipovolemia, teníamos gasto cardíaco menor al 50%, eso es lo que habíamos mencionado. Este gasto cardíaco menor al 50% causa hipoperfusión, coma, isquemia. A esto me estoy refiriendo, a esta hipoperfusión. ¿Y esto qué es lo que va a causar? Esto causa daño endotelial y tubular. Al final, terminando en apoptosis. Entonces, si ustedes ven acá, apoptosis es muerte celular programada. Entonces, pero la clave está en que la hipovolemia, consecuencia de la diarrea, vómitos, hemorragia digestiva alta, baja, causa que la presión dentro del glomérulo esté baja, ¿no ve? Ya no es 60, hay una disminución de flujo. Pero no solo tenemos esta disminución de flujo, también existe un daño del endotelio y también tenemos un daño de las células tubulares, consecuencia de la isquemia, es decir, lesión endotelial y lesión tubular, terminando en apoptosis. Dice las células tubulares endoteliales que pueden conducir a apoptosis y necrosis, o sea, todavía apoptosis y necrosis, o sea, está avanzando mucho más. Y necrosis, o sea, para que haya necrosis, tiene que haber prácticamente muerte celular total. Entonces, una gran parte de estas células van a morir. Entonces, si yo estoy hablando de insuficiencia renal aguda, estoy hablando de hipoperfusión, lesión de las células endoteliales y tubulares, hasta que éstas mueran por apoptosis. ¿Ya? Bien. Luego, ¿qué más tengo acá? Dice, con las consecuencias funcionales y sistémicas que analizaré. La zona medular externa normalmente en situación límite de disponibilidad de oxígeno, o sea, cualquier pequeña vasoconstricción de esta médula va a incidir sobre esto que estamos viendo acá. Después dice, permanece hipóxica aún, miren esto, permanece hipóxica aún después de restaurar flujo sanguíneo tras un periodo de isquemia. O sea, inmediatamente, vean ustedes, no vamos a recuperar la hipoxia tisular de la médula renal, en tanto que la corteza y la papila se han recuperado. Punto. El flujo sanguíneo de la médula externa se reduce desproporcionadamente en relación a la perfusión renal global. Es decir, acá vamos a tener un flujo sanguíneo
Le voy a agregar ahora acá, para que ustedes vean, un flujo sanguíneo. Fíjense lo que estoy haciendo con esta flechita. Exagerado de la médula. Exagerado. Porque no tiene una buena capacidad adaptativa. Entonces, por eso estamos hablando de un flujo exagerado a nivel de la médula. Aún después de restaurar el flujo sanguíneo tras un periodo de isquemia. En tanto que la corteza y la papila sí se recupera. El flujo sanguíneo de la médula externa se reduce desproporcionalmente en relación con la presión global. Y aquí está lo que acabo de comentarles. Las células endoteliales determinan el entorno vascular, la función leucocitaria y las respuestas del músculo liso vascular. El endotelio lesionado y las pequeñas arteriolas postisquémicas se vasocontraen más que los vasos normales en respuesta al aumento tisular de, aquí vamos a poner, esperemos, retengo. Entonces, lo que quiero que me ayuden a hacer, quiero hacer un, desde el endotelio hasta acá, quiero hacer un bloque y luego copiarlo más abajito. ¿Cómo hago? Porque ahorita estoy en dibujo, salgo de dibujo, pero sigo acá en bloque. Quiero hacer un control C. ¿Cómo hago? ¿Me ayudan? Doctor, dele a Doctor, inicio, que salga de dibujo, dele a inicio y de Inicio ahí ya. puede copiar. ¿Qué Ajá, hago ahí ya ahora? puede copiar. Nada, mire, sigo con la orden de dibujo. Yo quiero sacar Vuelva, dibujo. vuelva a dibujo y apriete el lapicito de nuevo. No, no quiero dibujo. Apriete la flecha por si acaso. Esta, ¿no? Ocho, son unos genios ustedes. Ahora, miren, esto quiero copiarlo acá para que me entiendan un concepto. Miren, control C, me vengo para acá, porque esto para mí es muy importante, este concepto. Ahora, entonces, esto va así, esto va así. mm, a ver, ahí. ¿Por qué es importante esto? Dice acá, ¿cuál es la se vasocontrae? Entonces, aquí adentro vamos a tener una intensa vasoconstricción como reducción por la consecuencia de la reducción de flujo, ¿no ven? La pregunta es, ¿qué sustancias, producto de este proceso inflamatorio que se está llevando como consecuencia de la hipoxia e isquemia, se liberan? Esto es lo que quería que quede claro para ustedes. Entonces nosotros vamos a tener acá endotelina, vamos a tener angiotensina 2, vamos a tener tromboxano A2, vamos a tener prostaglandinas, ojo, vasoconstrictoras, que es la H2, leucotrienos, disminución de la adenosina y también menor respuesta vasodilatadora. Entonces, acá sería, tengo isquemia, acá, entonces aquí yo tengo isquemia, hipoxia, vasoconstricción por activado, que vamos a poner activada por la liberación de varias sustancias del endo, endotelio. Entonces, acá. Entonces, causa-efecto, ¿no? Disminución del gasto cardíaco, disminución de la perfusión renal, isquemia, hipoxia, y este endotelio de acá, que tenemos nosotros aquí en el glomérulo, que tenemos aquí, el endotelio,
Aquí al medio, ven donde dice Fisiopato 2020. ¿Cómo hago para borrar esto? Hola. No lo vemos nosotros, doctor. Ah, ya, creo que ya lo saqué. Ya. Entonces les decía, miren la palabra clave que estábamos acá. Les estaba diciendo de que gasto cardíaco bajo, hipoperfusión renal, hipoxia a nivel de las células endoteliales tubulares. Estas células endoteliales producen la liberación de todas estas sustancias, especialmente neptorina, angiotensina 2, tromboxana 2, prostaglandina H2, que causan mayor vasoconstricción y esto lleva a mayor isquemia. Entonces aquí se va a generar un proceso inflamatorio. Bien, luego tengo acá en la fase de iniciación y extensión se producen simultáneamente lesiones endoteliales del músculo liso vascular y tubular. Entonces, también el endotelio más la musculatura lisa va a sufrir daño. Ahora, seguimos. Entonces, vean ustedes que prácticamente aquí está toda la fisiopatología de la insuficiencia renal aguda. Y ahora vamos entrando ya en detallito en las cosas que hemos venido mencionando en lo anterior. Hipovolemias verdaderas. Entonces, cuando nosotros hablamos de hipovolemias verdaderas, básicamente estamos hablando de depresión de volumen intravascular. O sea, si yo tengo hemorragia, pérdida digestiva, vómitos, diarreas, quemaduras grandes, todo esto va a ser, la palabra depresión significa pérdida de. Esa nuestra manguera grande, que es la aorta, que es la vena cava inferior o la superior, todo eso ya no va a tener el volumen adecuado porque el gasto cardíaco cayó, porque se perdió, se depletó en más del 50%. Entonces, y también podemos tener depresión, aparte de las quemaduras y las pancreatitis, por hepatopatía, es decir, el paciente hace un síndrome ascítico, pierde el volumen intravascular, se va al intersticio, el síndrome nefrótico, todo el líquido del espacio intravascular se va al intersticio, las obstrucciones intestinales también, las pancreatitis también y la peritonitis y desnutrición. Entonces, todo esto nos va a llevar a una hipovolemia, esta es la verdadera y esta es por redistribución. ¿Qué es lo real? Lo real es que el paciente tiene una hipovolemia, 50% de pérdida. Esto nos va a llevar a la disminución de la presión glomerular. Entonces, acá nosotros tenemos una, como recordatorio, esto es recordatorio de presión glomerular, enter. Aquí vamos a poner menor a 60 mmHg. Entonces, esto va como recordatorio en el sentido de que nuestra presión glomerular, con una presión de 120, con un gasto cardíaco de 5 litros, con un flujo renal de 1200 ml de sangre o 650 de plasma, ¿cuánto es la presión en el glomérulo? 60 milímetros de mercurio. Entonces, aquí yo tengo, si todo esto cae, la hipovolemia llega a una disminución de la presión intraglomerular y acá esta disminución de la presión intraglomerular es la que va a activar un sistema que se llama activación del simpático, sistema renina, angiotensina, aldosterona, vasopresina y prostaglandinas. Y este, este simpático y esta angiotensina 2 y esta vasopresina van a causar un aumento de la resistencia de la arteriola eferente para reabsorber sodio y agua y una disminución de la arteriola aferente. Bien, traducido, traducido. Acá, entonces, vamos a tener así, una, una, no, aquí vamos a tener una, miren, reducción de flujo, ¿no ve? Una vasoconstricción de la arteriola
eferente. Y esta es mi arteriola aferente. Mi arteriola aferente va a sufrir acá una estoy exagerando, ¿no? Una vasodilatación. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que esta presión glomerular que estaba en 30, subirla a 50 o 60, para que mi filtrado glomerular sea de 125. Entonces, a eso es lo que nos estamos refiriendo cuando decimos nosotros el simpático, la angiotensina 2, va a producir vasoconstricción arterial eferente. Hay prostaglandinas que también van a causar eso. A eso se refiere con el aumento de la resistencia del arteriola eferente. ¿Y para qué sirve esto? Para reabsorber sodio y agua a este nivel. Entonces, a este nivel, acá vamos a tener, aquí se filtra agua y esta agua en grandes cantidades va a pasar hacia el intersticio y después a la gran circulación. Entonces, como aquí hay vasoconstricción, trato de subir esta presión glomerular y esto me va a ayudar a compensar la absorción de agua para enviarla nuevamente a la cava inferior y mejorar el retorno venoso. Eso por un lado. Pero por otro lado, vamos a tener nosotros acá otro elemento. Aquí vamos a tener abundante sodio. Entonces, esta disminución de la perfusión va a hacer que el sodio también se absorba junto con el agua. ¿Cuál es la idea? La idea es mejorar que ese sodio pase a las venas, luego a la vena cava inferior, mejoramos retorno venoso y así corregimos hipovolemia. Porque, ¿para qué sirve este retorno venoso disminuido? Perdón, a este aumento de la fracción de eyección, de la fracción de absorción de sodio y de agua. Esto, esto va a ser, va a favorecer ¿en qué? En lo siguiente. Aumenta la absorción de sodio y agua para recuperar el retorno venoso y gasto cardíaco. Entonces, ese es el objetivo. Y de esa manera mejoró presión arterial, ya no tengo tanta liberación de tromboxano A2 de endotelinas, de noradrenalina, ¿no? Bien, entonces, ahora, si yo estoy absorbiendo el sodio en grandes cantidades y el agua, ¿cómo va a estar el sodio urinario? ¿Elevado o disminuido? Disminuido. Bien. ¿Y cómo va a estar la cantidad de agua? También disminuida. Correcto. Entonces, por eso el paciente hace oliguria. Por eso les decía a ustedes, normalmente nosotros filtramos mm, se, eh, 1 ml por kilogramo peso. Ahora este paciente ya no va a tener 1 ml por kilogramo peso, va a tener 30 ml, o sea, 0,5. Pero es porque la pregunta sería entonces, ¿cómo influye este mecanismo de la absorción de sodio y agua sobre la diuresis, sobre la eliminación de sodio? La respuesta es reduce la excreción de sodio porque se está absorbiendo en grandes cantidades y hay una oliguria que se va a traducir con una orina más densa. Ya, entonces, disminución de la presión intraglomerular, o sea, la presión de 60 cae y que activan los mecanismos autorreguladores. Y la pregunta es, ¿y cuáles son estos mecanismos autorreguladores? Es donde está acá. Estos mecanismos autorreguladores son activación del simpático, activación del sistema renina-angiotensina, la activación de prostaglandina y la vasopresina. Entonces, la caída de la presión glomerular causa activación de los mecanismos autorreguladores y aquí tenemos
la liberación de estas sustancias autorreguladoras. ¿Cuál es el objetivo? Mire, control de la perfusión glomerular, o sea, que la perfusión glomerular siga siendo óptima, porque hay vasodilatación arteriolar, que sea, que estaba en 30 suba a 60, que la fracción de filtración, que es el 10% del filtrado glomerular, sea 12, perdón, del filtrado glomerular sea óptimo, y que la reabsorción también sea óptima. Bien, entonces estamos en la diapo 10. Voy a saltar a la diapo. Esto no, esto todavía. Ya. Entonces, aquí tengo, ya les dije las causas de hipovolemia, les he repetido varias veces. Quiero repetir esto. ¿Qué situaciones aquí? En todas estas hay gasto cardíaco bajo, ¿cierto? Porque hay disminución del retorno venoso. La IC es una patología en que la función cardíaca está disminuida. La cirrosis no es una patología cardíaca, pero hay disminución del volumen efectivo circulante porque hay una caída de la albúmina y esta albúmina hace que todo el líquido intravascular se vaya al intersticio. En el síndrome nefrótico igual hay una caída de albúmina y todo ese líquido se va hacia el intersticio. Entonces, fíjense que los dos en qué se parecen, en que hay reducción del volumen circulante. El uno es real por sangrado o por pérdidas de agua y el otro también es real, pero no por sangrado, sino porque el líquido intravascular se va hacia el intersticio. ¿Y esto que genera? Una insuficiencia renal aguda. Ya. Si aumenta la creatinina en un 50 en 0,5 de la basal, yo tenía, digamos, 1 de CREA y sube 1,5, sí, es una insuficiencia renal aguda, prerrenal. Prerrenal porque estamos perdiendo volumen. Y si la creatinina sube el 50% de la basal, asociado a todo esto que estoy mencionando, estamos frente a una insuficiencia renal aguda. Y aquí tengo ahora lo siguiente. Insuficiencia renal aguda, hipoperfusión de intensidad moderada. Vamos a profundizar un poquito. Normal, gasto cardíaco 5 litros, presión glomerular 60 milímetros de mercurio, arteriola aferente, arteriola, eh, aquí está, arteriola eferente, esto da la vuelta. Esto, por favor, normal. Cuando esto es normal, mi volumen, mi volumen normal es un ml barra kilogramo barra minuto. Esto es normal. ¿Estamos? Con estos parámetros. Ahora, yo tengo acá enfermedad, sangrado, hemorragia, síndrome nefrótico, cirrosis, hipovolemia, disminución del retorno venoso. Esto que causa caída del gasto cardíaco, ya no son 5 litros, esto cae. Entonces, esto aquí es eh, caída del gasto cardíaco, ya no es 5. La presión arterial que aquí era 120, ya no es 120, la sistólica, ya no es 100 la media, es menos. Consecuentemente, esta hipoperfusión va a generar vasoconstricción de la arteriola eferente y vasodilatación de la arteriola aferente. Pero vean ustedes que no es suficiente
no es suficiente y se desarrolla una isquemia renal, hipoxia, liberación de mediadores como son prostaglandina, como son endotelina, que causan vasoconstricción de arteriola eferente y vasodilatación de arteriola aferente. Acá estamos haciendo un detalle. La angiotensina 2 produce vasoconstricción de arteriola eferente y vasodilatación de arteriola aferente. Insisto, la angiotensina 2, vasodilatación de la aferente, de esta de acá, y vasoconstricción de la eferente. Entonces, la fisiopatología de la isquemia renal es consecuencia de la caída de la presión arterial, de la presión glomerular y de la vasoconstricción que vamos a tener de estas arteriolas pequeñitas. Pero a nivel de la nefrona, tenemos este mecanismo de compensación. Repito, ¿para qué sirve? Para que la caída de esta presión glomerular menos de 60 suba y nosotros podamos tener un filtrado de 1 ml por minuto. Entonces, gracias a la vasodilatación del arteriola aferente y la vasoconstricción del eferente, podemos mejorar el filtrado glomerular. Pero si el paciente continúa sangrando, no recibe sangre, esto va a hacer que disminuya mucho más y ahora ya empieza la apoptosis de las células endoteliales y tubulares. En el anterior decía hipoperfusión de intensidad no muy buena, moderada. Pero miren lo que aquí dice, hipoperfusión severa. O sea, ha habido, a ver, recientemente he visto yo en una emergencia un paciente, la hemoglobina normal son 14 gramos por decilitro. Este paciente venía por hemorragia digestiva alta, tenía varices en el esófago, se rompieron las varices y el paciente tenía una hemoglobina de 3 gramos. Miren lo severo. A esto me estoy refiriendo como hipoperfusión severa. Entonces, recapitulando un poco, gasto cardíaco ya no menor al 50, mayor al 50%, mucho más bajo que 50%, ya no es 5 litros, menor retorno venoso, menor gasto cardíaco, y miren esto, isquemia severa, que van a incidir sobre las células tubulares y sobre las células glomerulares. Y por favor, no se queden en isquemia, no se queden en isquemia. Esa isquemia severa a nivel del cemento S3 va a causar una hipoxia. O sea que las células, digamos, distales del túbulo contornado proximal, estas de acá, la S3, va a ser la más afectada, estas células tubulares. O sea, esta isquemia severa causa hipoxia severa y aquí yo tengo lesión tubular y lesión endotelial, como habíamos visto, pero causado por la hipoxia. Ahora, miren esto. Yo ya tengo ahora lesión tubular. En el anterior caso que veíamos, cuando todavía las células tubulares estaban intactas, yo tenía aumento de sodio y aumento de agua. Pero si ahora esto está lesionado, ¿se va a absorber el sodio? Hola, ¿me escuchan? Si yo tengo lesión del túbulo acá y sabemos que las células tubulares absorben sodio, ¿va a haber absorción de sodio? No, doctor. No. No, no No ve. va a haber una No función vamos a normal. tener absorción de Nel. sodio y tampoco de agua. Entonces, pero fíjense, estamos ya, hemos avanzado, estamos en una situación peor. Y si yo mido el sodio urinario acá, ¿cómo va a estar en esta fase con lesión tubular? Elevado. Excelente, va a estar elevado. Entonces dice el sodio no se absorbe, esto es sensado. Este aumento de sodio es sensado por la mácula densa y el túbulo distal y se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Fíjense que consecuencia de esta isquemia K, de la disminución de la perfusión, tengo entonces también una disminución del filtrado glomerular, mayor isquemia,
acá. Ahora, esta mayor isquemia que nosotros tenemos acá va a hacer que las células endoteliales liberen adenosina. Y esta adenosina va a causar disminución de la vasoconstricción de la arteriola aferente. Es decir, recuerda que la aferente estaba vasocontraída, ¿no ve? La eferente. Y esta adenosina va a causar va a intentar conseguir una vasodilatación, pero no va a poder, pero va a intentar, digamos. Ahora miren acá, no se absorbió el sodio y esta isquemia severa, con lesión tubular, estamos teniendo ahora mayor sodio urinario. Entonces, sodio en orina, esto se llama fracción del sodio urinario, mayor, no es menor, mayor, al 10% es una causa prerrenal. Una fracción de eyección menor al 1% también es una insuficiencia renal aguda. Bien, insuficiencia renal aguda. Hasta acá hemos visto nosotros insuficiencia renal aguda, no intrínseca, o sea, no del riñón en sí. Pero yo puedo tener una insuficiencia renal aguda intrínseca. Aquí voy a poner ejemplos. Y vamos a poner ejemplos. Yo voy a poner acá así. Entonces, la pregunta que uno se hace, intrínseca, o sea, estoy diciendo acá, esto que voy a dibujar es la vena, la aorta, esta es la arteriola renal, acá, y este es mi riñoncito. Y aquí tenemos las ilíacas, ¿no ve? Así. Las anteriores, la hipovolemia, ¿dónde afectan? Insuficiencia renal aguda por hipovolemia. ¿Dónde está el daño? La alteración. Díganme, ¿dónde está el daño? En la primera que vimos. En la médula del riñón, en la región medular. En las células glomerulares y tubulares. No. ¿Saben qué, señores? ¿Dónde empezó la enfermedad? En la hipovolemia, ¿no ven? ¿Recuerdan? Hemorragia, hemorragia, diarrea, vómitos, síndrome nefrótico, todas que tienen en común disminución del volumen, ¿no? Todas que tienen en común, miren acá, ¿qué tienen en común? Hipovolem. Correcto. Esas son las prerrenales. O sea, una hemorragia digestiva alta, hipovolemia. Una baja, hipovolemia. Una caída de un gasto cardíaco bajo con reducción del volumen circulante, hipovolemia. Ahora
les he hecho este dibujito para decirles lo siguiente. El daño, el daño, la insuficiencia renal aguda intrínseca. El daño es directo a nivel del riñón. O sea, es un daño directo. ¿Estamos? ¿Me entienden ahora? Sí, doctor. Bien. ¿Qué falta acá ahora ponerles? Cualquiera de ustedes, cualquiera de ustedes, su abuelita de ustedes, 80 años. Entonces aquí vamos a poner así, para que lo entiendan. Ejemplos clásicos. Paciente, 70 años, que por una infección urinaria recibe amikacina, gentamicina, cualquiera de estas, no los dos. Si ustedes, cuando ya estén llevando con la doctora o el doctor de farmacología, estas drogas, estas son nefrotóxicas. Entonces, si yo le estoy dando a un paciente eh, que viene por una infección urinaria, obviamente que sé que está en sepsis y tengo que curarlo, y le estoy dando una sustancia nefrotóxica, corro el riesgo de causar, puedo causar, ¿qué? ¿Qué puedo causar? Renal aguda intrínseca. Vamos, díganme. Un daño a nivel del riñón por lo que me va a causar una insuficiencia aguda intrínseca. Directo de la nefrona, ¿no ve? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, doctor. Ahora lo Sí, están doctor. entendiendo la insuficiencia renal aguda intrínseca? Sí, se entiende. Sí. ¿Se entendió? Jóvenes. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, 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 doctor. doctor, doctor, sí, se doctor. entiende. Otro ejemplo, el de ayer, el del día miércoles pasado, no el de ayer, hace una semana. Paciente que agarra de la cola a una yope, hablando de una víbora, no, una cascabel, y luego le muerde, liberando sustancias nefro y neurotóxicas. 3 horas después, con insuficiencia renal aguda. Ahora, la pregunta es, en alguna parte de esta mordedura de serpiente, en alguna parte dice hipovolemia. No, No, no. doctor. No, no ve, no dice hipovolemia. Entonces, ¿qué causa es? Intrínseco. Intrínseca aguda. Intrínseca. Correcto. Entonces, el daño es intrínseco. Hasta ya me están siguiendo, ¿no? Otro ejemplo común. Era hasta una cascabel. Oye, el tipo se puso a jugar la agarró de la cola y la cascabel pues le mordió. Y es muy nefrotóxica. Otro, paciente con HIV hace un cuadro de meningitis por hongo y se le da anfotericina. Tenemos una cosita que estoy buscando para ustedes. Estos hongos reciben el nombre criptococosis.
Señores, la criptococosis, la criptococosis causa lesión directa de la nefrona. Entonces, aquí no dice hipovolemia, ¿no ve? ¿O dice? No. Perfecto. Entonces, les acabo de enseñar la diferencia entre una hipovolémica prerrenal y una intrínseca. Con estos conceptos, ahora ya podríamos leer el marco teórico. Dice patología intrínseca. Sus posibles asientos en el propio riñón. ¿Cierto o no cierto? Propio riñón. Entonces, aquí vamos a poner lesión del parénquima renal. ¿Listo? Para que decía el concepto de propio. Primera característica. En la hipovolemia no es el parénquima renal, que quede claro. Ciertas glomerulopatías y nefropatías tubulointersticiales o la oclusión de grandes vasos renales, embolismos, cristales de colesterol. Sin embargo, la causa más relevante es la necrosis tubular aguda. Ya, ahorita explico eso. Su principal origen es la isquemia renal intensa y mantenida, necrosis tubular isquémica, y por ello la misma causa insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal aguda prerrenal son causas potenciales de insuficiencia renal intrínseca por necrosis tubular. Si bien la isquemia renal global repercute sobre la función y la estructura de las células endoteliales y glomerulares, afecta más la integridad del epitelio tubular. Porque el túbulo es la región de la nefrona que precisa un alto porcentaje de oxígeno para poder llevar a cabo en ellas los transportes activos de, sobre todo de sodio, agua y potasio y hidrogenio, por hallarse en la médula renal, región que en condiciones normales ya recibe menos sangre que la corteza. Los mecanismos de lesión y muerte celular provocados por isquemia se describen en el siguiente acápite. Entonces, acá, cuando nosotros decíamos en esta, es una lesión del parénquima renal, pero en realidad es una lesión de aquí, de los túbulos. Entonces, es una lesión de la célula tubular. O sea, el veneno de la serpiente, la anfotericina B, la, la micacina o la genta, producen lesión directa tubular. Y entonces, lesión isquémica en necrosis tubular aguda, túbulo contorneado proximal en el segmento S3. Todas estas sustancias nefrotóxicas van a causar que el ATP, estas células, caigan. Por lo tanto, si no hay ATP, no hay absorción de sodio, no hay absorción de agua. Vamos a tener que esta célula se va a hinchar. A eso se llama aumento de volumen celular. Va a tener mucha pérdida de calcio de estas células. Va a haber, estas sustancias nefrotóxicas van a liberar las lisosimas de estas células y se van a activar mecanismos de proteasas. Vamos a tener acidosis intracelular y se presenta una necrosis zonal con múltiples sitios en los túbulos. O sea, el problema básicamente va a ser acá a nivel tubular, consecuencia que está dañado el ATP, consecuencia que las lisosimas dentro de estas células son dañadas por estas sustancias tóxicas. Entonces, esto va a ser, ahora, hay un detallito también. Entonces, hay sustancias que ya les acabo de explicar, ¿no? Estas tres o cuatro, estos ejemplos que le di, ¿cierto? ¿Esto me captaron esto en la intrínseca? Sí.
Jóvenes, ¿me Sí, doctor. captaron esto? Doctor. Sí, doctor. Ya, ahora, miren, pero también una insuficiencia renal aguda prerrenal puede causar necrosis tubular. Cuando las tasas de filtrado son muy bajas, puede causar. ¿Estamos? Entonces, ¿qué tengo acá? El aumento de la presión de la cápsula de Bowman. A ver, vamos, aquí. Fíjense que la cantidad exagerada de células que se destruyen porque el ATP no funciona, ¿qué están causando en este túbulo? ¿Qué están causando? Obstrucción tubular. Obstrucción. Excelente. Mire, esto lo ha hecho un alumno el año pasado, este dibujito ha sido perfecto. Están causando obstrucción tubular. ¿Qué va a hacer esto? Escuchen esto, que va a aumentar la presión retrógrada. Esto no es fisiológico, esto es patológico. Y al aumentar la presión fisiológica, la presión de la cápsula de Bowman va a aumentar y va a caer el filtrado glomerular, porque normalmente tiene que haber una presión de filtración positiva. Pero si yo estoy aumentando la presión de la obstrucción tubular, voy a causar automáticamente una disminución del filtrado glomerular. Por eso este dibujito quiero que lo vean así. Aquí empieza. Entonces, acá nosotros tenemos, aquí le voy a poner un 1. Este es el número 1. De aquí van a empezar a hacer la... Ahí. Entonces, les decía, esta historia empieza acá y van a ir subiendo. ¿Estamos? Ahora, hay lesión, destrucción de las células tubulares. ¿Qué vamos a tener? Aumento de radicales libres de oxígeno, aumento de hidroxilo y aumento de agua oxigenada. Esto va a causar mayor daño de las células tubulares, consecuente más obstrucción, mayor presión de retroceso o mayor presión consecuencia de la obstrucción tubular, voy a tener mayor presión intratubular y mayor presión que va a evitar que haya un buen filtrado glomerular. Ojo, que quede claro que esto está produciendo mucha liberación de radicales de oxígeno, oxidrilo y agua oxigenada, que es el H2O. El agotamiento de la energía celular, porque ya no tiene ATP, ya no tiene calcio, y el daño de sus membranas, porque se liberan estas sustancias lisosómicas radicales